Sí, sí era otro tipo de terapia que inclusive esta ya se puede combinar prácticamente con todos los enfoques. Sí. Es un híbrido de otras teorías, pero no se pelea con ninguno. Entonces es la parte atractiva de ese De mundo. verdad. Pues sí, sí me interesa, Martín. Si tienes la información, igual me la 20 compartes. segundos. Y pues ya, vamos a lo que venimos. Ah. ¿Has visto a ver? Ya son famosos. ¿Alguien? Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes 28 de junio del 2019. Nos encontramos aquí con un excelente ecoterapeuta. Gracias, Nidia. Buenas tardes, amigos. Alejandro Escobar. Y pues muy contento de estar aquí el día de hoy, más con nuestro gran invitado, el maestro Martín Montiel. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Alejandro, muchas gracias. Es un placer coincidir, reencontrarme con ustedes, los grandes amigos, y también colegas con los que hemos participado antes. Gracias, es un placer estar aquí. Martín, de verdad que el día de hoy estamos muy emocionados porque sabemos de antemano toda la experiencia que tú tienes en el campo terapéutico en diferentes enfoques. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que a mí una de las cosas que comentábamos fuera del aire que me gusta de este enfoque es que es un enfoque muy actual. Es la visión transgeneracional, pero de la familia específicamente. ¿Cómo podemos empezar este tema para dimensionar acerca de qué es lo transgeneracional? Bueno, el tema transgeneracional, como bien lo dices, es un tema que es novedoso en general en la historia o en el campo de la psicoterapia, y en nuestro país todavía es más novedoso. Recuerden que en México siempre nos llegan las cosas más tarde, por lo menos unos 20 años que se recorrió el proceso. Entonces, lo transgeneracional vamos a hablar en esta charla, y también me gustaría dar contexto de qué visión tiene ese enfoque dentro de la parte familiar. Entonces, empecemos primero por ese punto, el tema de la familia, que se ha estudiado desde diferentes contextos, ejemplo, la parte teológica, la parte religiosa, la parte antropológica y social. Recordemos algunos pasajes en la Biblia, inclusive donde se hablaba una frase en un pasaje, donde se decía: los padres comieron uvas agrias y sus hijos iban a pagar por ello, ¿no? Algunas frases que ya dejaban mirar algunos temas transgeneracionales, familiares. Y en otros campos me viene a la mente el libro de Engels, que se escribió a finales de 1800, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde habla cómo se fue dando la evolución de la humanidad desde la parte del salvajismo, la barbarie, llegar hasta la civilización, y cómo se conoce aproximadamente en nuestros días en la parte actual. Eso en cuestiones teológicas, en cuestiones sociológicas, antropológicas, pero en lo que concierne a la psicoterapia o la psicología, realmente la familia de manera formal se empezó a estudiar en los años 50, aunque ya ustedes lo deben saber, Sigmund Freud hablaba en algunos de sus libros, algunos de sus textos, desde algunos temas familiares. Tiene por ahí algunos datos donde escribió, inclusive ya un poquito acerca de lo transgeneracional, en un libro de Introducción al Narcisismo. Habla de que los padres tienen deseos que no pudieron cumplir en su propia vida, y entonces cuando tienen a sus propios hijos, esos deseos quieren que los hijos los cumplan a como de lugar, dependiendo del tipo de papás. Y además esos deseos que los papás tienen también vienen de sus antepasados. En esos textos Freud deja ver parte de la familia, deja ver también ya parte de lo transgeneracional, pero no se mete a fondo, puesto que
no le alcanzó el tiempo, aunque aportó muchísimas cosas. Y si avanzamos un poquito más, vamos a encontrarnos que también trabajó algunas sesiones que le llamaron terapias familiares, por ejemplo el caso de Hans, que tenía una fobia a los caballos. Hizo su primera terapia familiar en presencia de Hans, el papá de Hans, donde hizo una especie de reconciliación entre ellos. Y esa se denomina en la literatura como una de las primeras terapias familiares. Sin embargo, también el mismo Freud decía que no se recomendaba invitar a la familia al proceso terapéutico porque eso contaminaba el proceso o el tratamiento de análisis. Pero eso, la verdad que en otra parte de la literatura, algunos psicoanalistas inclusive ahí entre pasillos y en secreto decían, oye, ¿qué crees? Trabajé con una familia. Y entonces así varios lo hacían, no se exponía como tal por todo lo que causaba, por este tema de la neutralidad, de la contaminación en el análisis, pero siempre se hizo. Ya formalmente comienzan algunos autores que también eran de origen psicoanalista, como John Bowlby en Inglaterra, a trabajar, que trabajaba él con niños en la teoría del apego, la teoría del vínculo, y dice, el trabajo con niños no podemos abordarlo solamente desde la parte con los niños, porque cuando regresan los niños a casa, el tema se vuelve de nuevo a trastornar una patología o alguna desviación. Comenzó a hacer algunas entrevistas con los papás de esos niños y logró tener resultados muy importantes en el desarrollo de esos niños, pero también de las familias. Y ese mismo modelo lo empezaron a copiar en Estados Unidos y se hizo un congreso más o menos en los años 50 donde se juntaron varios científicos o teóricos de diferentes áreas, la antropología, la sociología, la medicina, dentro de la psicología, el psicoanálisis, y es como surge la terapia sistémica, que es cuando en los años 50, 60 empiezan a trabajar directamente con familias ya de manera formal y surge un primer libro que lo denomina Gregory Bateson con todos los colaboradores, Interacción Familiar, y ahí se dan cuenta que la familia tiene diferentes elementos que antes no estaban estudiados, como cuáles. Por ejemplo, que la comunicación es un tema importantísimo y inclusive ellos le atribuían en ese entonces a la patología o la psicopatología, como era la esquizofrenia, que venía por el tema comunicacional, una situación que puede parecer, digámoslo así, confusa para los hijos o para los niños, donde se atrapaban en una especie de doble mensaje, que emitían, por ahí decía la literatura que la mamá, pero en realidad podía ser papá o mamá o alguien superior jerárquicamente. Martín, para la gente que no tiene como mucho acercamiento con estos temas de psicología, ¿qué son los dobles mensajes? Sí, los dobles mensajes es un tipo de comunicación que alguien puede tener, un papá o una mamá con un hijo, y esos dobles mensajes, el primero de ellos tiene una connotación amorosa, pero el segundo de ellos tiene una connotación de rechazo, de odio. Y eso es muy común en cualquier tipo de relación, digamos, y hasta cierto punto normal. Es muy clásico cuando tú estás enojado o enojada, te preguntan, oye, ¿qué tienes? Y tú respondes nada, pero con un tono de rechazo, inclusive no mirando a la persona y anulando de alguna manera tu respuesta. Entonces estás diciendo que no tienes nada, pero con el cuerpo y con la forma de decirlo estás diciendo que sí estás enojado. Esa situación de doble mensaje se repetía en esas familias, de los papás con los hijos, numerosas veces. Pero no solamente eso, sino que los hijos de estos papás se atrapaban en ese doble mensaje y ya como era tan repetitivo y no podían responder los hijos o se quedaban confusos de qué le pasa a mi papá, qué le pasa a mi mamá, no entiendo. Eso decían en los años 50, 60 que generaba una patología como la esquizofrenia. Hoy sabemos que es una partecita y la esquizofrenia tiene muchas lecturas y tiene muchos enfoques, pero evidentemente sí encontraron que la comunicación es relevante en ese proceso. Y un poquito más adelante se estudiaba que la familia también tiene un sistema de autorregulación donde cuando tienen un conflicto, la familia tiende a buscar sus recursos para poder estabilizar la situación y a veces también la patología se miraba en ese entonces ya, diferente de como se hizo en los primeros años, como una patología también de la familia. Es decir, cuando una persona tenía un problema con alcohol, con las drogas, algún tipo de depresión, ya no solamente se empezó a estudiar en ese entonces desde la conducta individual,
desde la historia de la persona, sino se hablaba de que ese síntoma o esa situación difícil para la persona tenía que ver con algo que en la familia estaba pasando. Pero en ese entonces hablábamos nada más de una familia nuclear, o sea, los papás con los hijos. La situación se encontraba ahí, en la interacción, en las comunicaciones. Pero después otros autores se dedicaron a profundizar un poco más y se dieron cuenta, entre ellos Murray Bowen un poquito después, en los años 60, 70, se dio cuenta que esas situaciones venían de más atrás, no solamente con 2 generaciones, sino a veces 3 o 4 generaciones. Y él trabajó en Estados Unidos principalmente con familias que venían de exiliados o venían huyendo de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, llegaron a Estados Unidos y esas familias llegaron con algunas características importantes, como cuáles: una renuencia a adoptar la nueva cultura americana, el idioma, la forma de comer, la alimentación, las costumbres, los valores. Querían conservar aquello, también por una situación de nostalgia. Había generado un trauma muy fuerte haber salido de su país de esa manera, habían perdido familia, habían perdido su país, su patria y sus orígenes. Entonces pudieron estas familias mantener un buen tiempo esa situación de aislamiento de la nueva cultura, pero llegó un momento en que no pudieron hacerlo. ¿Y cuándo sucede esa situación? Cuando los hijos con los que llegaron muy chiquititos crecen, entonces se tenían que exponer al tema escolar, porque eran familias que les gustaba mucho mantener la preparación de sus hijos. Entran a la escuela y estos hijos comienzan a tener una integración de la nueva cultura americana, empezaron a hablar el idioma muy bien, adquirir los valores, costumbres, formas de comer. Entonces, para los papás eso fue una situación muy difícil, porque había una renuncia a eso, pero también empezaban a tener ciertas ventajas. ¿Cómo cuáles? Crecieron estos chicos, llegaron a la adolescencia y entonces ya tenían esa facultad de ser el puente entre lo social y lo familiar. ¿Qué sucedió? Que esos hijos comenzaron a tener un poder y una jerarquía distinta en la casa. O sea, ya no solamente eran hijos, sino a veces fungían como papás, porque eran los que hacían la traducción, hacían el puente, como les decía, entre lo social y lo familiar, pagaban las cuentas, hacían trámites, y esa situación los fue empoderando poco a poco, al grado de que los papás decidieron tomar esa postura, y esos hijos fueron lo que denominamos en terapia familiar parentalizados, que ese concepto tiene que ver con un hijo adquiere un rol o una jerarquía mayor, es decir, la posición de papá o la posición de mamá. Martín, ahorita que tocas este punto, las generaciones actualmente, por diversas razones, el papá o la mamá se separan y entonces las familias sufren modificaciones. ¿Qué pasa cuando tal vez un papá o tal vez una mamá tiene un hijo y de manera inconsciente va empoderando justamente a este pequeño y este pequeño adquiere el rol? Por ejemplo, estoy pensando en un padre que a lo mejor falleció y tal vez en ese momento la familia o uno de los hijos tiene que tomar ese rol. ¿Cómo podemos o cómo se puede empezar a ir deslindando? Porque finalmente sabemos que este apoyo entre los miembros de la familia es saludable. Me parece que ya lo patológico radica cuando uno de los miembros se queda en un rol que no le corresponde. Lo dices muy bien, Lidia, es cuando el rol se vuelve rígido. Y la parte de la parentalización hay que leerla dependiendo de cada caso, dependiendo de cada persona y dependiendo de cada familia. Todos alguna vez tuvimos alguna conducta parental, por esto mismo que tú dices, nuestras familias pasan por diferentes etapas y hay ocasiones donde los hijos necesitamos entrarle al quite de alguna forma, ya sea en una situación económica, emocional, interaccional, etc. Pero la parentalización, cuando ya se vuelve patológica, es cuando el niño o el adolescente no tiene los recursos todavía para poder enfrentar esa situación. Por ejemplo, cuando pensamos en las familias que todavía existen de migrantes, donde el papá se tiene que ir a Estados Unidos y tiene un hijo chiquito de 5 años, que es el mayor, tiene otros 2 más pequeños, y antes de despedirse lo agarra y le dice, mirándolo a los ojos, ahora tú eres el hombre en la casa. Hay una frase que se comienza, o se puede, no necesariamente, pero puede comenzarse a impregnar en el psiquismo, en la mente de la persona, y puede llegar a rigidizarse en esta situación. Se convertiría en un introyecto, ¿no?
como al fin y al cabo. Porque seguramente muchas veces lo que pasa es que en la familia, cuando hay un miembro migrante, cuando habla el papá a casa o hay una comunicación, constantemente repite esto. Si estás cuidando a tus hermanos, si estás cuidando a tu mamá, si estás portándote como el hombre de la casa, entonces eso lo va volviendo como algo de lo que decías justamente, Martín, o sea, en la mente, en la cognición, en la parte psíquica de ese niño o esa niña, pues prácticamente se está gestando esa idea, ¿no? O sea, y lo decías al principio, es ese deseo del papá de que su hijo se convierta en un gran hombre. Así es, esta parte que tú dices es un reforzamiento de la primera frase que tomó el niño. Entonces se va reforzando en diferentes niveles y ahí es donde entramos en una situación difícil, porque el niño, para ser el hombre de la casa, imagínate lo que representa teniendo 5 años. Ahí es donde está la situación, pero cuando se vuelve un proceso pasajero, donde alguien de la familia, el hijo mayor, que es muy recurrente esto, o cualquiera de ellos tiene la capacidad para solventar esa situación transitoriamente o es apoyado por otros, ahí el proceso digamos que se vuelve hasta cierto punto normal y no patológico. Claro. Martín, acabas de tocar un punto que abre un panorama enorme sobre las lealtades invisibles. Justamente hay un libro muy interesante sobre esto, pero es justamente estas lealtades donde a través de la palabra, a través del discurso, vamos tejiendo el atrapar a la siguiente generación. Vamos a hacer una breve pausa y ¿te parece si continuamos con este tema? Sí, muchas gracias. Claro, porque imagínate, o sea, esta parte donde tú decías, o sea, le dicen, tú eres el hombre de la casa, un niño de 5 años, o sea, ¿de dónde introyecta un modelo parental para ser un hombre a los 5 años, a los 15 años? Pues seguramente, o sea, no sé, a mí me parece que seguramente sí lo introyecta viendo a otras figuras, ¿no? Puede ser el abuelo, el tío, el primo, el hermano de la mamá, etcétera. Pero aquí el punto es lo que decía Martín, o sea, esos patrones son los que me parece que van modificando justamente la conducta, la dinámica de la familia y que luego ya se hace un caos al final del día, ¿no? O sea, al final de la historia tenemos un hijo parentalizado que cuando a lo mejor él ya quiere separarse o no estar así, le cuesta mucho trabajo porque entonces viene la parte de, es que ¿cómo lo hago si mi mamá me dio todo, si mi papá me dijo que yo era responsable de todos estos? Y ahora que yo quiero separarme, ahora que yo quiero irme, viene la culpa. Pero es que Viene el justamente remordimiento. eso de las lealtades invisibles, o sea, no nos damos cuenta a qué nivel tenemos que pagar inconscientemente este pago a la familia, porque justamente ha hecho eso. O sea, por eso es que muchos hombres no se pueden ir de los entornos familiares, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dejar a mi mamá si mi mamá hizo todo por mí? ¿Cómo, no sé, a lo mejor falleció mi papá y ella enfrentó todo esto sola? Y no es una cuestión de moral, es una cuestión de, me parece, transgeneracional que te va arraigando, generando una deuda. Sí, esa es la principal característica de la lealtad. Genera una situación de deuda y genera una situación de identificación. Y acá el tema de las lealtades es muy interesante porque hay dos tipos, digamos, de lealtades. Una que es mucho más superficial o que es muy fácil de localizar. Ejemplo, cuando tú recibes algún beneficio, ya sea emocional, conductual o económico de tus padres. Muy bien amigos, regresamos y justo ahorita en esta pequeña pausa que hicimos, platicábamos con Martín de esta parte de las lealtades. Y nos comentaba Martín que hay dos tipos, una que es muy superficial y la otra estabas por comentar. Retomando la parte que es esta lealtad superficial, ¿cómo se manifiesta? Sí, cuando hablo de superficial no me refiero a que no sea importante y que no sea compleja, al contrario, es compleja, pero es muy fácil de identificar. Cuando tú recibes algo de papá y mamá, algún beneficio, les decía, económico, conductual, emocional, se va generando en el hijo y eso también depende mucho de si la familia es una familia rígida
o que a veces tiene expectativas altas sobre los hijos, se genera una sensación de deuda y es un desprendimiento difícil por parte de ese hijo con sus padres porque cumple alguna función importante. Esa lealtad es cuando tú recibes algo directamente te genera una deuda y entonces es difícil el desprendimiento, la individuación, la diferenciación. Esa es la más visible, la que me refiero con la superficial, pero hay otra que es más difícil de detectar y que es mucho más profunda y que nos comentan los autores que es la que patologiza más, que son las lealtades invisibles o lealtades ocultas. Acá tiene mucho que ver con situaciones que ocurrieron en la familia y podemos hablar de 2 o 3 generaciones donde hubo un evento que causó dolor, principalmente un trauma o alguna situación muy vergonzosa. Cuando sucede eso en alguien de la familia o en algunos miembros de la familia, la tendencia en el ser humano no es a afrontar el tema, sobre todo si la familia no tiene recursos suficientes. Cuando eso sucede, el tema se oculta, por así decirlo, se evade de la situación y entonces queda pendiente. No se disuelve, ojalá se disolviera por arte de magia, pero eso no sucede. Queda una situación pendiente en alguno o en algunos de esas personas que vivieron el evento y lo que nos dicen los autores, y está en muchos casos clínicos, es que esa situación, alguien de la familia 2 o 3 generaciones posterior, se puede identificar con esa persona o se puede identificar con esa situación y muchas veces sin saberlo. Esa lealtad es la más difícil porque de primer momento el tema no está resuelto, a veces las personas ya no viven y además cuando viven y existe la posibilidad de obtener información, las personas que tienen mucho dolor acerca de lo que vivieron no quieren abrirlo. Entonces es un poco complejo ese tipo de lealtad, poderla, digamos, trabajar en el proceso terapéutico, aunque una vez hay diferentes métodos y se puede hacer de otras formas. Claro. Martín, mucha gente que también no tiene como mucho acercamiento a la parte transgeneracional o a esta parte de las constelaciones familiares, se deja guiar como mucho por los mitos, ¿no? Por lo que dicen. Y una de las cosas justamente que he escuchado radica en que cómo puede saber un miembro de 3 generaciones posteriores, cómo se puede identificar con alguien que no conoció. Bueno, ahí hay mecanismos que se les llaman mecanismos de transmisión o mecanismos de influencia, que yo prefiero utilizar el segundo, porque si nosotros analizamos la palabra transmisión y la buscamos en el diccionario, la transmisión es cuando tú recibes o tú le das algo a alguien, pero ese alguien lo recibe tal cual tú se lo estás dando. Yo te doy esta botella y tú recibes exactamente una botella, es una transmisión. Y si ese fuera el concepto que nosotros utilizamos, sería una manera de ver la vida en este enfoque determinista. Y entonces vemos familias donde hay un papá, una mamá que tiene un problema grave con las drogas, con el alcohol, y los hijos no lo tienen, y los nietos no lo tienen. O sea, sí hay posibilidades de cambio siempre. O al revés, ¿no? O al revés. Donde no hay este contacto, o son en apariencia familias muy sanas y existen chicos que tienen problemas muy fuertes a nivel emocional. Así es. Entonces, nunca es el proceso lineal y nunca es rígido. Entonces, yo prefiero hablar de influencia. Una influencia que hay 2 vías de influencia en el proceso de, digamos, de generación en generación. Una primera se le denomina influencia transgeneracional y la segunda se le denomina influencia intergeneracional. La diferencia entre estas, que parece muy similar pero tiene una diferencia crucial, es que la transmisión o la influencia de tipo intergeneracional se da de manera directa, se da a través del lenguaje y se da de manera consciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú piensas en un valor que tienes, el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor del respeto, tú puedes pensar en esos ejemplos en tu familia y entonces tú podrás recordar como tu mamá te decía, es importante, hijo, que estudies porque es la mejor herencia que yo te puedo dejar. El estudio es importante porque te va a sacar adelante en la vida. Ahí hay una influencia que es de tipo intergeneracional porque es consciente, es clara y es directa. No hay ningún tema que esté perturbando a la familia. Y probablemente esa situación que la mamá genera en el hijo probablemente venga también de sus papás, con algunas diferencias siempre, pero es muy parecido. Y entonces ahí vamos a encontrar en la influencia intergeneracional valores, costumbres, formas de pensar, formas de actuar. Esa no hay problema. Esa nos da un buen soporte, nos ayuda a identificarnos. El problema es en la otra, en la influencia de tipo transgeneracional, porque ahí
ya es muy diferente y no se da de manera consciente, es inconsciente, se da de manera, digámoslo así, no directa y se da a través de los silencios, a través de las acciones, no de las palabras. Y ahí entramos en un problema. Y pensamos que la influencia transgeneracional tiene la característica de sí generar algunos trastornos dentro de la familia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tú le preguntas a tu mamá por su papá, porque nunca ha hablado de él y ya estás más o menos grandecito, tienes 6, 7 años, y dices, ¿por qué siempre hablas de mi abuela, pero nunca hablas de mi papá, de tu papá, perdón, de mi abuelo? Y cuando el niño o la niña le pregunta a su mamá por esta situación, la mamá comienza a llorar, se seca las lágrimas, si va de la situación le dice no quiero hablar de eso o cambia el tema. No le está diciendo con palabras algo, pero con los actos, con el llanto, con la forma en cómo se está comportando frente a esa pregunta, está diciendo mucho. Cuando eso pasa en el hijo o en la hija, se genera un vacío, que en esa etapa, sobre todo el niño, los vacíos los va construyendo o los va llenando a través de muchas fantasías. Y entonces dice, ¿qué habrá pasado conforme va creciendo con el tema de mi abuelo? ¿Qué habrá pasado con el papá de mi mamá que mi mamá no habla? Y ahí se vuelve una situación muy, muy difícil. Ahí ya entonces vamos a encontrar que puede generarse lo que otros autores denominaron fantasma. Y ese concepto que empezó a utilizarse en los años 80 con los autores que se llama Abraham y Toro, psicoanalistas, pero que enfocaban su trabajo en lo transgeneracional, pareciera un concepto que coloquialmente nosotros lo vemos en las películas, lo vemos en las series, pero es muy similar, porque si nosotros recordamos algunas películas que hayamos visto en el cine, todos esos fantasmas que aparecen en las películas tienen una característica. Muchas veces esos fantasmas o no fueron reconocidos, ustedes recuerdan, o dejaron algún pendiente, o dejaron algún tema doloroso. Y muchos de esos desenlaces en las películas lo que sucede es, o se resuelve, entre comillas, cuando esa persona se puede nombrar, se puede reconocer, o se puede de alguna manera resolver la situación, y ahí el fantasma se disuelve. Este concepto es muy similar en la parte familiar. Y entonces cuando esta hija o este hijo crece con esa información vacía, puede después, nos dice la teoría, desarrollar algún síntoma, alguna situación difícil. Ejemplo, si esta mamá no habla de su papá porque su papá falleció cuando ella era muy pequeña, digamos 10 años, y lo extrañó mucho y quedó un tema muy doloroso para ella y para la misma mamá, para la abuela, entonces puede ser que esta hija o este hijo pueda entrar en una situación de tristeza en edades similares o en circunstancias similares, aunque este niño o niña tenga a sus padres y no exista una explicación en por qué se siente así en su propia historia, pero sí en la historia que vive su propia mamá. Muy interesante, Martín. Yo estaba pensando hace un momento, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, yo que trabajo en el entorno preescolar, estas nuevas generaciones predominan mucho las mamás que sacan adelante a sus hijos. O bien los papás, ¿no? No quisiera como Mamá generalizar. No, Alex, ese tema ya Mamá luchona. es que me parece una sátira de una mujer que está tratando de sacar adelante, porque siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para que exista una mujer luchona está la contraparte de un hombre que abandona. No creo tampoco en los papás luchones, porque es lo mismo, o sea, es bueno, ¿y dónde está la contraparte para criar nuevamente a estos pequeños? Y ahí puede ser el síntoma que hablabas, ¿no, Martín? A lo mejor, no sé, a mí me ha tocado situaciones y casos con algunas personas que van conmigo, donde es una mujer que se separa de su pareja, pero en su historia familiar nuclear, papá y mamá están presentes, pero en una historia o en una generación más atrás se hay una separación, o en este caso a lo mejor de los abuelos. Entonces es el síntoma que justamente que hablaban, ¿no? O sea, esta parte de cómo hay una lealtad hacia la mamá por lo que no dijo, por lo que se silenció, por lo que se restringió, por aquella situación que no se habló y que generó como ese síntoma en la nieta, digamos así, y que ahora ella lo manifiesta a través de la separación de la pareja. Exactamente, les voy a compartir un caso de lealtad que tiene que ver con
esto que estás diciendo, Alejandro. Y llega una chica a consulta por un tema de separación. Y cuando me empieza a platicar que se acaba de separar de su pareja, o que más bien su pareja decidió separarse de ella, empieza a platicarme la historia y antes de platicarme, empieza a llorar muchísimo, pero devastada. Y entonces yo dije, bueno, es un tema muy, muy grave. Y cuando me comparte la historia me dice, me separé hace una semana y a esta persona la tengo conociendo 15 días. Entonces hace 15 días se conocieron, duraron una semana de novios y a la siguiente semana terminan la relación. Entonces yo no entendía digamos, el tema porque no tenía congruencia. Su forma de expresar el llanto con lo que había sucedido en la historia. Yo me imaginaba una relación de mucho tiempo, prácticamente el primer amor, donde habían vivido diferentes cosas, pero no una semana de relación de pareja. Esta chica, cuando llega a consultar conmigo, ella tenía en ese momento 25 años. Entonces, explorando su historia familiar, me comparte una historia de su mamá y me empieza a hablar también de sus abuelos, pero de quien no habla es del abuelo, habla del abuelo. Y entonces le empiezo a preguntar acerca de qué pasó con su abuelo, porque nunca ha existido una información acerca de él. Y dice que no sabe, que su mamá nunca ha hablado del tema, pero le pido que en una siguiente sesión traiga esa información. Y entonces pregunta, cuando llega a la sesión, me comenta y está muy sorprendida porque dice que el tema es que el abuelo había abandonado a su esposa, es decir, a la abuela. ¿A qué edad creen? A la edad que ella A tenía. los 15 días. Cuando la abuela tenía 25 años. Ah, Entonces, esa situación de separación fue una situación muy dolorosa porque la mamá le platicó la historia. El abuelo se fue sin decir nada. O sea, un día estaban juntos y de repente se va. Y estaba la abuela con 2 meses de nacida su hija. Entonces estaba muy pequeñita la mamá de la paciente, tenía 2 meses prácticamente, y la abuela tenía 25 años, que es la misma edad que tiene la chica cuando vive esta separación con el novio. En su propia historia, o en la historia de esta pareja, no tiene sentido ese llanto y esa forma de expresarlo, pero sí tiene sentido en su prehistoria. Ahí hay una identificación y eso es lo que se llama la lealtad invisible. Esta chica no conocía la historia, no la vivió, pero pasó a través de ella, que es la transmisión o influencia transgeneracional. Tú muchas veces no conoces, pero te identificas, y el tema de la identificación tiene mucho que ver con el punto que les decía al inicio. Cuando hay una situación que causa mucho trauma, que causa dolor o que puede causar vergüenza, y es posible que alguien más se identifique, y a veces en fechas exactas, como estamos hablando de acá, a los 25 años la abuela, a los 25 años la nieta, que eso se empezó a estudiar en los años 50, 60, una autora que se llama Josephine Kirler. Ella empezó a hablar de ese concepto donde en un hospital comenzó a registrar todas las personas que entraban, las enfermedades que tenían, y se dio cuenta que muchos de los pacientes se enfermaban. Investigó sus historias y resulta que otros habían enfermado en las mismas edades. Pero es curioso que de esta autora no haya mucho escrito, pero quien lo retomó en los años 90, 80 fue Anne Anseli, una terapeuta muy, muy buena francesa, que después ya le denomina o toma esas teorías y le pone el síndrome de aniversario, que es una repetición de una situación que ocurrió antes, puede ser en fechas casi exactas o aproximadas, y despierta memorias de lo que se vivió en la familia anteriormente que no quedó resuelto. Insisto, ese es el tema crucial de esta situación. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Martín, y continuamos. Esto a mí, te comentaba hace un momento, cuando estas generaciones de niños donde no está presente algunas de las figuras parentales, me parece que está teniendo como mucho impacto, porque tanto las mamás como algunos papás lo que hacen es ocultar esta información o transformarla. Por ejemplo, el famoso papá que está muerto, cuando en realidad fue abandonador o no quiso permanecer o por la razón que sea. Sin embargo, estudiando un poquito más sobre esta parte transgeneracional, me parece 2 cosas que son importantes. La primera es darle lugar
como uno de los principios, ¿no? que nos han explicado mucho en la parte transgeneracional. Darle el lugar que le corresponde como el portal por donde pasó la vida y con eso fue suficiente. Pero en segundo lugar también darle el lugar psíquicamente, porque, o sea, aunque un abuelo funja un rol parental, no es el papá. Así es. Aunque un hermano, un tío, quien sea, o sea, el No es igual. papá es el papá. Inclusive yo estoy ahorita en esta parte donde cuántas cosas de esta generación se deben justamente no a la introyección, a la dificultad para introyectar a ese papá simbólico. O sea, corrupción, tanta disfuncionalidad social, me parece que tiene que ver justamente con este introyecto de un papá simbólico que no hemos introyectado porque uno, o son papás que se han ido, no quiero decir que son todos, pero es importante como observar, ¿no? Esta generación de niños, al menos en edad preescolar, sí están teniendo como mayor número de papás que no están presentes. Sí, está cambiando y yo creo que hay un movimiento muy, muy importante y lo podemos ver en las parejas básicamente. Vamos a ver. De hecho, ahí es donde quería que llegáramos, a la parte de las parejas. No me quiten más bien quítenme el micrófono. Amigos, continuamos aquí con nuestro especialista Martín. Seguimos en contacto humano y Martín, fuera del aire estábamos hablando justamente de cómo ha ido impactando y cómo se ha ido modificando esta nueva interacción de las parejas. Sí, Nidia, es un tema importante y desde lo transgeneracional también le podemos dar una mirada. Hay un cambio muy significativo porque si nosotros pensamos en las generaciones anteriores de la participación del padre o en general cómo se daba la relación de pareja, el lugar del padre estaba muy bien establecido. Ya el siglo pasado comenzaba a cambiar y empezaba a perder fuerza o empezaba a modificarse, pero estaba muy bien establecido. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas, porque sabemos que sí estaba muy instalado, estaba la figura del padre, tenía mucho que ver con la parte de la estructuración, de las reglas, de la ley, inclusive así Freud y Lacan lo marcaban como el papá es quien impone la ley, pero hubo un costo alto porque sí sucedía eso, pero por otro lado se hizo un proceso de anulación de lo femenino. Y entonces esa situación de la anulación de lo femenino fue generando en la parte del arquetipo de la mujer, yo creo, muchísima rabia, muchísimo coraje por esa situación que se guardaron durante tantos años. Entonces, si nosotros pensamos en nuestras abuelas, bisabuelas, una entre 1 millón a lo mejor se separaba si alguna situación no le gustaba, pero la mayoría se quedaba. Pero esa situación se fue acumulando, se fue generando el aguantarse en la familia, en la pareja, pero después empezó a cambiar, porque si nosotros pensamos en las generaciones de ahora, ¿cuántas parejas se separan a la primera de cambio? ¿Por qué? Porque el proceso ya cambió con los movimientos del feminismo, con todos los movimientos que ha adquirido la mujer para integrarse en la parte social, cultural, laboral, económica, es muy diferente, ya estamos a la par, si no es que inclusive las mujeres rebasan ese proceso. Esa situación también generó un cambio importante en el varón, porque entonces ahora también el varón se le pide o se le solicita que también sea afectivo, que ya no solamente sea el papá que llega a imponer la ley, el orden, el que llegaba el papá y la mamá le daba toda la lista con las cosas que van a suceder en el día y el papá generaba un proceso de reglas, regañaba y era como tú decías el que ponía el dinero. Ya no, ya se le pide también que sea afectivo. Y entonces hay algunos papás que sí están entrándole a ese proceso, pero ojalá hubiese cuajado tan fácil, porque entonces encontramos con ese movimiento que yo diría un movimiento de inercia que tienen las mujeres o algunas mujeres, no se generó un proceso parejo, porque algunas mujeres en esta situación de superpoderosas, de ser sobreexigirse, porque son mujeres que trabajan, a veces son las cabezas de la familia en lo económico, pero también hacen la comida, pero también quieren seguir estudiando un doctorado, pero también quieren hacer mil cosas, rebasa la situación y a veces no dejan una entrada para el papá, aunque lo piden. Y entonces yo trabajo todo el tiempo con familias y con parejas y entonces muchos reclamos son esos.
me dice que me tocan los hijos, por ejemplo, porque ya se reparten los días, etcétera, o las funciones, pero la mamá le señala muchísimo el tema cuando no hace algo desde su perspectiva bien. Y ahí me voy a detener un poquito, ¿no? Porque también, justo en mi experiencia, Martín, trabajando con parejas y familia, esto que dices yo creo que es una de las cosas que está sucediendo principalmente, es donde la mamá tiene esta visión o se lleva esta visión de cómo ella es, o procura, o más bien se procura que el hijo se quede con la figura materna, por a lo mejor se genera esta idea de que es donde va a estar mejor el niño, cuando pues, realmente no es así, no siempre es así. Entonces, a mí lo curioso es que llega a ver, y en las familias y en las parejas que trabajaba con esto, o que trabajo con esto, es que él no lo va a hacer bien, ¿no? Y ahí empieza la anulación. Y entonces no es que no lo haga bien, es que no lo hace como usted, señor. Porque usted ya tiene un patrón, tiene una estructura, tiene una disciplina, tiene ya un organigrama de todo. Y entonces solamente el hombre entra con otra estructura, con otra forma, con otro pensamiento, y eso no concuerda con la lista de prioridades de la madre. Y entonces es ahí donde viene el pleito, ¿no? Porque entonces es que yo le digo que me ayude, y este cabrón no me ayuda. Yo sí le ayudo, pero ella o sea, no me reconoce que yo lo hago de una manera diferente. Entonces que yo le digo que está mal, y el papá dice, pues es que no estoy mal, pero si lo estoy haciendo, ¿por qué está mal? Ah, es que no lo haces como yo lo hago. Pero no sé, corrígeme, Martín. A mí me da la impresión que esa es justamente la introyección de un modelo parental propio. O sea, no está evaluando, si podemos utilizar esa palabra que a mí me parece que está como desfasada, ¿no? De una mujer puede evaluar o no la capacidad de su pareja como padre. Porque es decir, no es su papá. Me parecería que los que pudieran evaluar es, bueno, los hijos justamente, ¿no? O sea, yo puedo evaluar tal vez la función que tuvo mi papá, pero no puedo evaluar la función que tiene el papá de mi hijo. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces ahí se puede hasta desatar una guerra, porque si el papá llega a tener recursos, inclusive emocionales, mejores que los de la mamá, aguas con él. Yo tengo casos donde me reportaba el papá y la mamá lo confirmaba, decía, mira, yo empecé a dormir a las niñas porque mi esposa no las puede dormir, no se quedan dormidas con ella, están inquietas y siempre que llego yo se tranquilizan, se ponen en paz y se quedan dormidas. Y me empezó a dejar esa chamba, pero yo veía la cara que ella hacía y no le gustaba. Y entonces yo veía en la sesión cómo la señora sentía con la cabeza y decía, sí, sí, me da un poco de envidia, porque yo no he logrado eso con ellas. Entonces, evidentemente la evaluación, por así decirlo, Nidia, en tus palabras, tendría que venir de los hijos. Y muchas veces los hijos reportan que con mamá se sienten cómodos en alguna parte y con papá se sienten cómodos en otra parte y encuentran una muy buena complementariedad. Pero a veces, y yo creo que es ahí donde se mete el tema del enojo transgeneracional, hay algunas mujeres que no lo permiten. Porque hay situaciones ya arraigadas donde las que se ocuparon de la crianza durante muchos años, la mayoría de las personas o las familias, evidentemente fueron las mujeres. Entonces ahora hay esos cambios. Sí quiero dar entrada a otros procesos y además que el papá entre, porque la contraparte entre, eso es valiosísimo, eso es sano, necesario para que se rompa esa fusión de la mamá con los hijos, que es el vínculo más significativo y más profundo, para que los hijos tengan otra forma de ver la vida, otra forma de estructurarse, y si no se tiene, puede haber algunas situaciones que después no sean cómodas en el desarrollo de la familia o de esas personas. Claro, cuando hablábamos de que íbamos a iniciar justamente en esta parte de pareja, Martín, a mí he leído un poco sobre, y no había tomado conciencia, ¿no? El poder que tenemos las mujeres. Y cuando me refiero al poder, es un poder de omnipotencia, podríamos decirlo, porque, o sea, aunque los dos dan vida, hombre y mujer, para poder llegar a fusionar esta parte de la crianza, perdón, de la maternidad para la crianza, la omnipotencia está súper marcada en la figura femenina. Pero vamos a hacer una breve pausa y justamente continuamos con este tema.
de justamente de la, o sea, yo no había tomado conciencia de la omnipotencia que no sé si sea real, porque ahorita de verdad me quedo cuestionando si sea real, pero cómo se ha ido transmitiendo este empoderamiento, o sea, la mujer es la que puede parir sola, sin la necesidad de médicos, del hombre, de mil cosas, ¿no? Pero aquí es, bueno, esta omnipotencia no le permite dar cabida a un hombre, pero si le aunamos a que ese hombre no quiere entrarle, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos desde estos dos modelos fusionarlos en una pareja? Y yo me atrevería a decir, no, no para relacionarse, o sea, en este caso que son los preescolares, que es como el entorno donde yo estoy, si ya no funcionó, pero ¿por qué no o existe esa dificultad para, bueno, vamos a llevar la crianza como si fuera un negocio si quieres, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar? ¿Desde dónde podemos empezar? Bueno, tú lo dices muy bien y yo creo que ese es un tema que nos toca a los terapeutas y también a la sociedad poder trabajar, porque si no existe la contraparte, en este caso que tú dices del papá, sí se genera una situación donde van a quedar vacíos en el tema de los vínculos, sobre todo con la otra figura. Tú lo dices, le pones el concepto de omnipotencia y yo creo que si se junta la omnipotencia. Si quieres podemos abrir con esto. Muy bien amigos, regresamos y justo antes de este corte, Nidia nos compartía esta parte de cómo de repente se ha creado como esta idea de, y esta, no solamente idea, ¿no? También es hasta a veces conductual, de la omnipotencia de la mujer, ¿no? Donde es todóloga, ¿no? Ella puede todo, lo hace todo, y está bien, digo, a lo mejor sí, sí puede ser, sí puede. O sea, sin embargo, también hay una cuestión que luego viene un desgaste y que lo decía Martín, aquí se generan vacíos, porque entonces el hijo que está en medio o que se pone en medio, que no debería ser así, yo creo, no ponerlo en medio, se generan estos vacíos y luego viene esto justamente, ¿no, Martín? Esos enojos transgeneracionales que se van pasando, ¿no? O sea, a mí me parece que muchas veces el enojo no es del niño o la niña o del adolescente, del joven, no es su enojo en sí, es enojo de las de atrás o de los de atrás y que lo trae aquí en el ahora, en la situación presente que está viviendo, ¿no? Pero será cómo podemos, Martín, eh, no tapar esos vacíos, más bien no generarlos. O sea, yo creo que no es tanto taparlos, sino es eh, prevenir, incluso, ¿no? O sea, prevenir, lo decía Lila, ¿no? O sea, si ya te separaste, entonces no hagas una desmadre, o sea, mejor, o sea, ¿Por dónde empezar, ponte de acuerdo. Ya. Yo creo que es un trabajo de reciprocidad. Esa sería la palabra que yo utilizaría. Porque tú bien lo decías, si juntamos una mujer con características de omnipotencia, que es claro que sí pueden hacer mil cosas, y juntamos a un hombre que no se quiere involucrar, pues es la mezcla entre comillas perfecta. Porque entonces esa mujer le va a permitir hacer y sentirse justamente súper poderosa. Y ese hombre, si yo estuviese en su lugar y estuviese esa dinámica o ese pensamiento, que cómodo, Exacto. puedo seguir mi vida tranquila, puedo disfrutar, etcétera, y de repente hacer como que soy papá. Necesitamos hacer un proceso de reciprocidad. Las mujeres renunciar justamente a esa situación de que todo lo pueden. Y el varón, por su parte, comenzar a hacer un proceso de integración donde no solamente es el proveedor, donde no solamente es el que pone las reglas, como lo hacían en antaño, sino un papá que pueda poner límites, pero también con afectos. Y ahí necesitamos hacer un trabajo no solamente en lo individual, sino también en lo social, porque yo recuerdo mucho una escena familiar que no se me olvida. Todavía vivía mi abuelo paterno y estaba ya muy enfermo, estaba en la cocina y mi papá estaba lavando los trastes. Mi papá tiene 60 años, mi abuelo ya tenía casi 90 años. Entonces mi abuelo se percata de eso y estaba una hermana de mi papá, de las más grandes, y le dice a su hija, a mi tía, que no hay mujeres en esta casa. ¿Por qué mi papá se llama Martín? ¿Por qué Martín está lavando los trastes? Y entonces esas situaciones donde también social y familiarmente
se estigmatiza o se etiqueta cuando un varón quiere hacer funciones que antes no eran conocidas, eso no ayuda. Al contrario, hay que reconocer, hay que señalar y hay que resaltar el valor cuando un varón tiene funciones que antes no conocíamos o que antes no hacíamos. Entonces yo creo que es eso, es llegar a un punto medio donde la mujer renuncie y también se desintoxique porque hace muchísimas cosas y el varón se comprometa a otro tipo de procesos. Yo creo que ese sería el reto mayor para que este cambio logre una estabilización, independientemente si la pareja decide estar juntos, o sea, casados o en unión libre, o deciden separarse, esos procesos se pueden conservar. Que la figura del papá esté intacta y que la mamá lo vea con buenos ojos, y que la figura de la mamá también esté intacta y que no sea sobresaturado el proceso. Claro. Martín, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, casi no manejo redes sociales, pero les puedo dejar mi número telefónico. Sí. Mi número es 4431 07 43 99 para cualquier cosa que se les ofrezca. Ok, acá en Facebook te mandan saludos, Ana Laura Villanueva. Ah, sí. Saludos, Ana. Y pues bueno, hay mucha gente que está conectada también, está observando el programa. Me parece que es un tema que necesitamos difundir justamente porque siempre el discurso va a estar impregnado de historias familiares, tanto propias como aquellas de las que tenemos contacto. Pero una de las cosas que a mí me parece que es muy, muy bueno y muy necesario es la importancia de resarcir los vínculos, independientemente de cómo sea la historia. Recientemente leía un comercial en Facebook donde decían que, pues bueno, uno elige la pareja que decidió tener, ¿no? Y me parece hasta cierto punto muy cierta esta afirmación, pero también hay partes inconscientes que no podemos tener control. Y entonces aquí una de las cosas, lo más saludable es hacerse responsable, ¿no? O sea, pues ya está todo tirado en la casa. ¿Ahora qué? No podemos decir, bueno, sí, yo lo hice, pero porque la historia familiar de mi vida o la historia familiar de mi pareja, es retomar nuevamente justamente estos aspectos para poder reordenar la vida psíquica. Sobre todo por esta parte de la elección de pareja que iniciamos justamente sobre los vínculos familiares, pero recordemos que la familia justamente inicia en la pareja. No es hasta que llegan los hijos y hasta que tenemos la casa y el perrito y el cotorro, no. Justamente hasta a través de estos proyectos, de estas metas, de estos sueños en común es como empezamos a consolidar. ¿Cómo podemos, o pudiera ser como un tema más adelante, pero cómo podemos empezar a resarcir esas figuras que algunas personas tienen como muy decaídas, ya sea con la pareja varón o bien con la pareja mujer? Bueno, primero, ese tema da para mucho, podemos hablar en una ocasión solamente de pareja. Y algo que es bien importante saber, y es una premisa, en la pareja o la elección de pareja, nunca hay error. O sea, la pareja que elegimos es la pareja que corresponde a lo que nosotros hemos vivido, pero ahí le agregaré otra parte para intentar responder tu pregunta. Con esa pareja que elegimos, nosotros tenemos la posibilidad justamente de reparar cosas que nosotros hemos vivido o cosas que inclusive han pasado en nuestras familias. Por ejemplo, si un papá abandonó y ese hijo después tiene un hijo, tiene la posibilidad con esa pareja de generar una familia distinta. Entonces cada pareja que se une en este mundo siempre tiene la posibilidad de reparación, de hacer algo distinto, y ese es el motivo o ese es el tema de la repetición. Las cosas se repiten para que se resuelvan. Y no solamente en el tema familiar, así es en la vida. Si tú repruebas un examen, te vas al extraordinario y lo tienes que pasar. No puedes pasar de año si no pasas ese examen. Si tú tienes una deuda, aunque te desaparezcas, te van a perseguir. Y entonces tienes que solucionar ese tema y se va a seguir repitiendo hasta que lo resuelvas. En la familia es exactamente lo mismo. Si las parejas se encuentran en un contexto adverso, tienen siempre posibilidades de recuperación y posibilidades de hacer algo distinto de lo que sucede anteriormente. Claro, esto lo escucho y me parece muy esperanzador, ¿no? Porque cuando leía justamente ese comentario, o sea, yo digo, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte tú eres responsable de haber elegido esa palabra. Eso me parece que no contribuye.
porque es como date cuenta de lo que no te diste cuenta, pero todavía ni sabes de qué vas a reparar, ¿no? Sí, y ahí me parece que es parte de también algo cultural, ¿no? Que no se nos enseña de repente a ser responsables. Al final de cuentas es la culpa del otro, es culpa de alguien más. Entonces a mí me pareció muy bueno eso, Martín, o sea, yo también creo eso, no hay error en la pareja, ¿no? O sea, la pareja que escogiste en el momento que haya sido era para lo que te alcanzaba, para lo que tenías en ese momento, para lo que necesitabas incluso en la etapa de vida donde estabas. Y con la que logras formar algo, pues es la que te va a ayudar o con la cual tú vas a ser algo diferente. Claro. Sí, hay una pregunta que no ha fallado hasta ahora que la he hecho en terapia cuando, por ejemplo, alguna mujer está enojada con su expareja y dice que se equivocó en la elección y le digo, cierra tus ojos y te pido que mires a tus hijos, sobre todo cuando parejas ya tienen hijos. Ya lo miraste bien, porque esos hijos no existirían si tú no hubieses elegido a esta persona. Entonces no hay error. ¿Los cambiarías? ¿Y qué creen que responden las mamás? Que no. Que no, no cambiarían absolutamente nada. Entonces la otra mitad viene de ese papá, o si es al revés, la otra mitad viene de esa mamá. Entonces es un proceso donde se tiene que reconocer, se puede reconocer, y es lo que alivia, que no existe un error, las cosas pasan y hay que intentarlo. Claro, y sobre todo porque estamos destinados a encontrarnos justamente con adversidades para pulir, para conocer parte de nuestro interior, ¿no? Es lo que les decía, esta parte donde no me puedo hacer consciente, no me puedo hacer responsable de algo que no soy consciente. O sea, sí sé que es mi responsabilidad, pero me parece que es como muy, muy lacerante, ¿no? Como sí es tu responsabilidad. Y entonces a través de esta frase que tú nos comentas, me parece que uno es esperanzador y dos es amoroso, porque finalmente es poder darle lugar al otro, sea como sea. Sí, ese es el objetivo de nuestro trabajo como terapeutas, y ustedes lo saben muy bien, es ser suave en la forma, pero firme en el fondo. Lo que tratemos de transmitir sea firme, pero con el tacto que le pueda llegar a la persona y que no pueda ser amenazante, porque ya difícil es la situación o las situaciones como para que nosotros generemos más golpes emocionales. Suave en la forma y firme en el fondo. Claro, nos dejas pensando, Martín, muchas cosas y me parece que efectivamente estos temas dan para mucho, pero algo con lo que a mí me gustaría que retomáramos son dos cosas. La primera es que nuestra familia muchas veces rechazamos, ¿no? Rechazamos cosas que no son tan favorables desde nuestra perspectiva, pero es algo con lo que se nos viene de nacimiento, que se nos es dado. ¿Sí? O sea, no puedes nacer sin un entorno familiar, no puedes nacer sin un entorno social. Y entonces es en la medida que puedas reconciliarte o acomodar esas partes, me parece que va a ser un mejor funcionamiento para tu vida en general. Tu vida laboral, tu vida personal, tus finanzas, tu tranquilidad simplemente. Y la segunda es la importancia de darle a cada uno de los miembros su lugar. Sea como sea, es parte de un entorno donde tenemos que involucrarlo justamente como parte de nuestra historia. Esto no lo podemos llevar a cabo de manera individual. Es decir, se tendría que tener como un proceso de conciencia muy elevado y una de las cosas que nosotros tratamos de llevar a cabo es siempre la importancia de acudir a los procesos terapéuticos. Al que ustedes quieran, del corte que ustedes quieran, pero es importante acudir. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Martín? Bueno, que si es un enfoque que les atrae, el enfoque transgeneracional, pueden hacerlo. Les digo que es un enfoque híbrido, que no se pelea con ningún otro y te brinda espacios importantes para generar un proceso de recuperación emocional. Claro. Un breve comercial nada más. Les comento a los compañeros que nos escuchan que Martín está ofertando también un diplomado, que más adelante nos puedes dar información para poderla subir también nosotros a redes sociales. ¿Por qué? Porque nos permite tener justamente este conocimiento teórico y llevarlo a la práctica. Alex, ¿algo con lo que a ti te gustaría cerrar? Pues muchas gracias, Martín, la verdad es muy, muy interesante todo esto. Y yo me quedo con lo que decía, ¿no? Esta parte de que hay que a veces soltar e integrar, ¿no? Muchas veces, no necesariamente la mujer tiene que soltar,
sino que a veces es recíproco, ¿no? Muchas veces tendrá el hombre que soltar y la mujer integrarse y viceversa. Y me quedo con eso, ¿no? Cuando tengamos esa capacidad, creo que vamos a formar, se van a generar familias con una dinámica muy diferente. Pues muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Alex, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos. Gracias. Martín, se nos fue rapidísimo, Ya qué bárbaro. sé. Hubo momentos que dije, ¿De qué más hablamos? no, o sea, Porque ahora era mucho tema. no, porque era así como